4. Amigas y amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión. Hoy estamos ya al lunes 4 de marzo de este 2024. Son las 5 de la tarde con 3 minutos y tenemos a una invitada especial, a la maestra Yoselina Cajica Gómez. Maestra, ¿cómo está usted? Bien, aquí estamos presentes. Muchas gracias por este espacio. Estaremos un ratito aquí en la charla, muy ameno. Gracias, maestra. También tenemos en pantalla al maestro Fidencio Romero. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, licenciado Cuellar, gusto de verles como cada lunes. Maestra Joselina, gracias por estar aquí. Gracias por la También, invitación, maestro Fidencio. gracias, maestro Fidencio. También ya se están conectando. Yo creo que tienen problemas técnicos porque he visto que se están conectando hace rato la maestra Rocío Lucero y la doctora Edith Cinto. La maestra Rocío Lucero estará por entrar en algún momento pero mientras resuelven ese problema técnico, voy a presentar la semblanza de nuestra invitada del día de hoy. Ella es Joselina Cajica Gómez. eh, Su preparación académica tiene estudios de educación básica en el Centro Escolar Presidente Licenciado Benito Juárez, allá en Acatlán de Osorio. Allá es un lugar muy bonito allá en la Mixteca. Tiene estudios parciales en el Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla para la carrera de profesor de música pianista del 84 al 92. Tiene estudios de educación media superior en la preparatoria Enrique Barroso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 87. Tiene distintos diplomados en ingeniería educativa en el 2005, creatividad en la práctica, docente, educar con el ejemplo, investigación en la práctica docente del 2007. Participación en el Simposio Internacional de Educación y Valores en la Sociedad del Conocimiento en el 2009. Diplomados en competencias para la efectividad directiva y en uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 2010. Participó en el 15º Festival de Coros Puebla en el 2015. Participó en el tercer Encuentro Internacional de Educación Musical y en el 7º Seminario Internacional de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 2016. Tiene la licenciatura en música en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 2016, maestría en artes inter y transdisciplinarias en la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene una muy amplia experiencia profesional, como se ve en pantalla. Maestra, pues bienvenida el día de hoy. 30 años de servicio de educación en este octubre, maestra, es 30 años, toda una vida de trayectoria en el tema de la educación. Ya por ahí estábamos saludando a la maestra Rocío Lucero. Maestra Rocío, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues, maestra Yoselina, pues empezamos con su presentación, ¿le parece? La vamos apoyando en la presentación y usted nos va marcando los tiempos. ¿Sale? Claro que sí, cómo no, muchas gracias. Tenemos en pantalla el tema que vamos a desarrollar esta tarde, el arte desde sus conceptos en la enseñanza elemental. Bueno, en resumen, ¿de qué se va a tratar esta charla? Pues partimos de que la enseñanza del arte, desde sus conceptos, para que de una forma sencilla y clara se cree el conocimiento en el educando. El objetivo que se pretende lograr a través y por medio de la inserción del arte en los campos formativos con sus disciplinas y con los ejes temáticos. Con esto aclaro, bueno, esto es muy amplio, yo creo que se necesitarían varias charlas para poder hacer algo un poquito más eh, detallado en cuanto a lo que se pretende, ¿no? Porque la inserción de el arte en todo lo que es los campos formativos y la articulación de los ejes y eso, pues sí nos llevaría bastante tiempo y no necesitaríamos más que este tiempo, sino varias charlas. Bueno, pero en este planteamiento no se habla de métodos ni de técnicas en especial, sino de reflexionar sobre los conceptos mismos del arte,
para la posible creación de nuevos métodos y técnicas. Esto quiere decir que pues no vamos a hablar tampoco de métodos específicos y de técnicas específicas de la historia del arte o de algún arte en especial o algo ya en específico. Es el arte en general y cómo lo vamos a poder ir desempeñando, desarrollando en base a sus conceptos únicamente. Bien, pues muchas gracias. En la pantalla de la segunda diapositiva tenemos la inserción, es una palabra que vamos a estar utilizando, del arte en las diferentes disciplinas. Y nuestra pregunta en esta tarde es precisamente esto que vamos a resolver, que dice, ¿cuáles serían los puntos de inserción e intersección del arte en los campos formativos con las diferentes disciplinas, así como en los ejes articuladores? Bueno, vamos a tratar primeramente de contemplar un poco más los conceptos. No vamos a llegar a esa finalidad, simplemente vamos a dar una idea de cómo se puede llegar a contestar esta pregunta. Y para darle respuesta, pues haremos durante el desarrollo de este tema y mediante la reflexión de los conceptos que nos ayudará a las posibles actividades, discernimientos y consensos. Como sabemos, bueno, la pantalla pues nos da esta situación compleja de entender lo que es articular los ejes en cuanto a las diferentes disciplinas y bueno, los campos formativos en todas sus disciplinas también de la geografía, la historia, la formación cívica, el inglés, el español, la biología, la química, la física, etcétera. Y bueno, los ejes articulatorios que tienen que ver mucho con la situación social y todo, como es la inclusión, la igualdad de género, la interculturalidad, el pensamiento crítico, etcétera. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí dejo algunas referencias de lo que se investigó en cuanto al tema y si alguien quisiera tomar nota, pues puede ir directamente a las fuentes. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Agradezco esta invitación infinitamente. ¿Por qué no hago los agradecimientos al final? Porque a mí en especial me conmueve mucho estar ahorita esta tarde con ustedes, conocerlos, que sea una charla muy abierta, que tengamos esa confianza de decirnos las cosas y que el programa de Construyendo Comunidad pues llegue a tener un poquito más de amplitud en cuanto a su público y que llegue a muchos más compañeros y a muchos alumnos para que de esta manera pues seamos escuchados. En especial quiero agradecer al maestro Fidencio Romero Carrera porque tuve mucho el gusto de conocerlo, de leer su libro, el libro de recuérdeme maestro su libro Rapsodia de Héroes y Canallas. Ya me acordé. Sí, Eh, gracias. sí, muchas gracias. Es un libro bastante completo, es un libro, pues, hemos hablado sobre él y que a mí en lo personal me gustaría seguir discutiendo y que se pudiera seguir hablando ya sea por capítulos o no sé, porque sí es amplio. Muchas gracias, maestro. Pasamos a la siguiente. Bueno, tenemos el arte en su concepto que nos habla que es una forma de expresar belleza, emociones, sentimientos, y hay otras muchas más definiciones, ¿no? Pero bueno, vamos a partir de esta situación que nos dice Jerome Stolnitz, donde dice que el arte puede generar el verdadero conocimiento por encima de la ciencia y las matemáticas. Entonces, pues vamos a ver esta situación que siempre ha sido pues desbalanceada, a veces se va más hacia un lado que hacia el otro y pues ahí tenemos precisamente la balanza para que de un lado mantengamos esa A, que es el arte, y del otro lado pues el BCDC hasta la Z. Esa es la idea, esa es la situación que tenemos que plantearnos ahorita durante el desarrollo del tema. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, tenemos en la siguiente el arte, saberes aprendidos a través de la práctica. Esa es nuestra definición de arte. Saberes aprendidos a través de la práctica. Bueno, nos vamos a ir con el concepto de práctica.
La práctica, pues, es un proceso por el que una teoría, lección o habilidad se realiza. Pero bueno, tenemos práctica individual. Esa es una acción y ejecución de una actividad en la que el individuo actúa de acuerdo a las necesidades presentes. El individuo, tanto introspección como extrospección. Introspección, pues son situaciones psicológicas. Aquí ya estamos hablando de la primera disciplina importante en nuestro tema, ¿no? Que es la psicología. Y extrospección, que sería la sociología. Entonces, dentro de estas dos disciplinas importantísimas, lo que nos lleva es precisamente al concepto, ¿no? Que es la práctica social. La práctica social se denomina en distintas actividades que se llevan a cabo, según la definición, de manera cotidiana, constante y repetida dentro de una comunidad determinada, que pueden ser los trabajos, los ejercicios, las costumbres, eh, prácticas o procedimientos que sirven como elementos de interconexión entre las complejas entidades sociales, que pueden ir desde tribus urbanas hasta estilos de vida, hasta sociedades enteras. Estos tipos de prácticas sociales pues nos abarcan la lengua, la religión, la cultura, la identidad, los costumbres, los deportes, las tecnologías, las artísticas y las tradiciones, etcétera. Es lo que nos marca la definición. Estamos sacando todas estas definiciones, obvio, de la Real Academia Española. Bien, entonces tenemos que este nombre de inserción e intersección, pues la vamos a seguir llevando durante el tema. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, en la siguiente tenemos otra vez la práctica, que es el proceso porque el que una teoría, lección o habilidad se realiza. Nos dice el concepto, ¿sí? Pero también nos dice que la técnica, que va de la mano con la práctica, porque según el concepto es destreza que para realizar una práctica. Esa es la técnica, destreza para realizar una práctica, volvemos y redondamos, como a la ejecución conforme a normas, orden y armonía en los contextos. Aparece la palabra contextos que vamos a ir precisamente desarrollando durante el tema. Bien, volviendo a lo de las prácticas sociales, es reforzar o debilitar la presencia de valores determinados en las estructuras sociales. Por ejemplo, nos da este ejemplo aquí en esta fuente, la práctica de la discriminación racial o sexual. ¿En qué eje nos entraría esa práctica? Obviamente en el eje 4. No me sé los ejes así tan de memoria, ¿no? Tengo mis anotaciones, pero bueno, el eje 4 nos dice que la igualdad de género, ¿no? Entonces, ahí hay una práctica precisamente en lo que refiere a la discriminación social. Pero bueno, este es un ejemplo y contrariamente a esto de la discriminación, a medida que ciertos estereotipos sociales discriminatorios se rompen, se hace más factible una estructura social más igualitaria. Y aparece esa palabra, la igualdad de género o la igualdad. Bien, vamos a seguir con nuestra siguiente diapositiva. Ya estamos en las situaciones de formas, color, movimiento, sonidos, signos, reglas, tipos, símbolos. ¿Por qué estos conceptos? ¿Por qué en esta diapositiva puse esos conceptos y vamos viendo precisamente pues la situación de las formas, ¿no? El concepto de forma es la configuración externa de algo. Configuración externa de algo. Las similitudes son la formación, el aspecto, la figura, la apariencia, la imagen, la estructura, esa es la forma. Otra definición que nos dan de forma es el modo, manera en que se hace o en que ocurre algo, como cuando llueve de forma intermitente. Ese es el ejemplo que nos da la Real Academia. Llueve, es una forma, ¿no? Y esta segunda definición también tiene sus similitudes en el modo, la manera, el estilo y el proceder. Aquí ya nos marca otro concepto que es el concepto estilo. Estilo. Bien,
dentro dentro de nuestros conceptos aparece el color, porque estamos hablando de imágenes, estamos hablando de formas. El movimiento, los sonidos, los signos, los tipos y los símbolos. Todos estos conceptos habría que entenderlos muy bien para poder llegar a nuestra situación de inserción e intersección en los puntos disciplinarios dentro de nuestros ejes, de nuestras articulaciones, de todo lo que conlleva el plan de estudios. Bien, el otro concepto que quiero tomar mucho en cuenta es el signo. El signo o signos nos dice el concepto, es un fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. O sea, ya nos está metiendo más cosas porque ya nos está mandando a lo que es un fenómeno. ¿Sí? Y al sacar la definición, nos dice que hay unas similitudes en representación, que es otro concepto, y en la señal. Estamos hablando también de lo que son las señales. Bien, tenemos otra definición de signo, que es el indicio señal de algo. Su rubor me parece signo de su indignación. Aquí ya nos está metiendo otras situaciones en cuestiones de gestos, su rubor me parece signo de su indignación. Y estas similitudes en la definición es el indicio, la señal, el síntoma y la pista. La pista, como dicen, ay, ahí anda, entiendo. Bueno, es otro rollo. Pasamos a la que sigue, por favor. Entonces estamos aquí con el símbolo. El símbolo, ¿por qué pongo la definición de símbolo? Bueno, si estamos hablando de signos, es símbolo, signo, son similitudes, ¿no? En las definiciones. El símbolo nos dice que es el elemento u objeto material que por convención o asociación se considera representativo, volvemos a la palabra, de una entidad, de una idea y de una cierta condición, etc. Bueno, el símbolo es el elemento u objeto material que por convención o asociación se considera representativo. En este caso, digamos, la bandera de México, ¿no? Un signo representativo. Y las similitudes es distintivo, divisa, es una insignia, es una enseña, es un ícono, un blasón, un emblema, una marca, un logotipo, un anagrama. Todos estos conceptos nos van dando similitudes de lo que viene siendo un símbolo, de lo que viene siendo un signo. Y bueno, en el arte, definición de símbolo en el arte, es una forma expresiva que introduce en las artes figuraciones representativas. Otra vez volvemos a la representación. En este caso de valores y conceptos. Ahí está esa situación de espiral que nos va dando un valor y luego regresamos a un concepto. ¿Sí? Las similitudes en esta definición de símbolo en cuanto al arte son representación, la encarnación, la alegoría, el atributo, la imagen, finge, etc. Bueno, pasamos a la 9, por favor. Aquí en la 9 seguimos hablando del signo, pero vamos a ver el significado. Signo y lo que es el significado. Ya decimos que es el objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. Aquí tenemos que el signo tiene un significante, tiene un significado y tiene una significación. Ese es el verbo de significar y seguimos, yo significo, tú significas, no existe. Bueno, entonces hablamos del signo que nos lleva a lo que es un signo lingüístico, ¿no? De un significado. El lenguaje artístico principalmente se apoya en signos, y estos signos de este lenguaje
pues son visuales, gestuales, sonoros y en muchas más combinaciones de estos y de otros y de otras combinaciones. Pero como ya estamos hablando de lingüístico, del lenguaje, el concepto de lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos y a través de signos orales y escritos que poseen un significado, entendemos el lenguaje como un medio de expresión y de comunicación. Entonces, hay que incluir los sonidos y también los gestos. Por eso es que estamos hablando ya de signos, símbolos, representaciones, etcétera. Todo esto nos lleva a otro concepto que son códigos. Entonces, también esta situación de que se han creado unos códigos, ¿no? Y que el hombre para transmitir sus ideas y sus sentimientos utiliza esos códigos. Entonces, uno de esos signos del lenguaje articulado es el cual no sería posible el progreso, el incremento de experiencias de la especie humana. Entonces, tenemos ya en nuestro tema, en nuestro desarrollo de tema, otra disciplina que sería pues el lenguaje, ¿no? Sabemos que nuestro país, podemos pasar a la siguiente, es un país diverso en lenguas. Manejamos, bueno, nuestro país tiene 68 lenguas, qué bueno fuera que conociéramos un poquito de todas esas lenguas, ¿no? El 22% en náhuatl, el 10% en maya, el 8% en celtal, y bueno, tenemos el mixteco, el zapoteco, totonaco, popoloca, etcétera. Entonces, todas estas lenguas nos hacen explicarnos la diversidad de nuestro país en cuanto a representación, en cuanto a entidad, en cuanto a contexto. Y bien, pues volvemos a nuestros conceptos porque de ahí nos vamos a agarrar, porque decimos que el contexto es un entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados. De ahí que, por ejemplo, podemos sacar algunos términos que para el norte del país es algo y para el sur del país es otra cosa, o es similar, porque como en todo hay similitudes, ¿no? Y hay variantes y hay demasiadas cosas que se pueden dar en nuestras lenguas y en nuestros lugares de todo el país. Pero bueno, habla precisamente de un entorno lingüístico. Aquí ya aparece otro concepto que es el entorno, y que el entorno es físico o de situación. Puede ser político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en la que se considera un hecho. Y las similitudes en el entorno es el ambiente, la circunstancia, la relación entre estos, el trama, el escenario. Todos estos conceptos son de la definición de la Real Academia Española. Bien, también tenemos el concepto de entidad. Y dice el concepto que es la colectividad considerada como unidad y en especial cualquier corporación, compañía, institución, etcétera, tomada como una persona jurídica. Y las similitudes del concepto es la colectividad, la sociedad, la asociación, la corporación, el ente, el organismo, la empresa, la compañía, la firma, el consorcio, etcétera. Otra definición que nos da de entidad es el valor o importancia de algo. Entidad, el valor e importancia de algo. Y dentro de esas similitudes está la categoría, ¿sí? El interés y la trascendencia. Pasamos a la siguiente. Aquí volvemos a las disciplinas porque el signo nos está hablando que es un objeto y un fenómeno también, ¿no? El objeto tiene varias definiciones y la 1 es una cosa o entidad que tiene existencia. La 2 es un fin o una misión. En este caso, por ejemplo, nuestra ponencia ahorita pues tiene un fin, que no sé cuándo vaya a ser el fin, pero pues ya ahí les avisaré. Después, la tercera definición es la cosa que recibe una acción. La cosa que recibe una acción, es un objeto. La cosa que recibe una acción. Tenemos la cuarta definición de lo que es un objeto, en particular en la materia
o asunto que recibe la acción de atender, estudiar, observar o enfocar las facultades mentales. Vean cómo es esta definición, ¿sí?, de objeto. Después tenemos ya el objeto en la ciencia, que es un tema o materia de una ciencia o área del conocimiento. Su sinónimo puede ser el asunto. En lingüística, la palabra o grupo de palabras, sustantivo, pronombre, sintagma, etcétera, todo eso es un lenguaje dentro de lo que es específicamente la disciplina de la lingüística, ¿no?, que significa un objeto. Y en la informática, el objeto es la instanciación de una clase o estructura. La forma verbal, primera persona del singular yo y del presente indicativo de objetar. Bueno, todo esto, entender que es un objeto, pues no nos llevaría nada más este pequeño tiempo. El fenómeno, como definición, como concepto, es toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. Aparece la palabra percepción. Y sus similitudes de la definición es un hecho, un acontecimiento, un suceso, un acaecimiento. Lo repito porque son palabras que a veces no están dentro de nuestra cotidianidad. Bien, dentro de esta definición están precisamente las similitudes, como lo hemos venido haciendo en cada diapositiva, ¿no?, que es el prodigio, el portento, la rareza, la maravilla o el milagro. Ese es un fenómeno. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, después de este rollo del fenómeno y del objeto y del concepto, y etcétera, espero que ya termine porque pues a mí ya me está doliendo la cabeza, no sé a ustedes, pero bueno. El fenómeno, bueno, aparecen estas palabras de emociones, sensaciones, percepciones y la idea, que no es otra cosa más que la importancia en la educación de tener presente eso de educar los sentidos. Ahí está, es un punto clave, ¿sí? El oído, la vista, la lengua, el habla, todo lo que vemos, pensamos, el cerebro. Si nosotros empezáramos con educar nuestros sentidos, sería un poquito más de conciencia, ¿verdad? Pero bueno, la situación de idea, que es a lo que me voy a ir ahí, en el concepto, es que nos dice la Real Academia Española, dos definiciones. Idea, primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al simple conocimiento de algo. Dentro de sus similitudes está el conocimiento, la noción, la comprensión y la concepción. También está el pensamiento, la sensación, la imaginación. Nuevamente está el concepto, la reflexión y el designio. Bueno, acuérdense que todo esto, todo lo que estamos haciendo y platicando y comentando y rascando y esculcando y todos esos verbos que hace que empecemos así como que a interesarnos un poquito más, es porque estamos tratando de reflexionar, únicamente eso. Y aquí esa es la idea, la reflexión. Bueno, en la segunda definición de idea es la imagen o representación que del objeto percibido queda en la mente. Su idea no se borra jamás de mi mente, así decimos, ¿no? Su idea no se borra jamás de mi mente. Bueno, la idea. Y las similitudes en cuanto a la definición de idea es la imagen, la representación, el modelo, el arquetipo y la percepción. Fíjense cómo está este rollo, ¿no? Entonces, bueno, partiendo del fenómeno que es toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción.
Ese es el fenómeno. Entonces, todo fenómeno viene emociones, sensaciones, la percepción, la idea, pero todo esto va en lo que nosotros llamamos la educación de los sentidos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya vamos entrando un poquito más en la materia, me voy a ir más rápido, no quiero que mi dolor llegue hasta acá. Bueno, estamos en reafirmando, reafirmando los conceptos. Reafirmando los conceptos. En la diapositiva número 8 ya hablamos de las formas, ¿sí? En la diapositiva número 9 ya hablamos de lo que son los tipos, ¿no? El símbolo, son las similitudes que hay dentro de los conceptos, ¿verdad? Pero tenemos algo acá que nos dice que son las reglas, ¿no? Y bien, dentro de las definiciones de regla, tenemos dos. Una, pues, es el instrumento rígido de forma rectangular que en las matemáticas nos sirve para trazar, etcétera. Bueno, ya sabes cuál es la regla. El segundo es aquello que ha de cumplirse por estar convenido en una colectividad. Sus similitudes son la norma, el precepto, el canon, el código, la ley, el estatuto, etcétera. No saques la basura el día que no te toca, etcétera. Bueno, y luego, pues, dentro de las similitudes de lo que estamos viendo en pantalla, que son los tipos y los símbolos, nos dice que es un tipo. Y un tipo nos dice la definición que es un modelo ejemplar. Dentro de esas similitudes existe el arquetipo, el modelo, el ejemplo, el ejemplar, el espécimen, el prototipo, la muestra, el patrón, la pauta y el símbolo representativo de algo figurado. Ese es el tipo. El símbolo representativo de algo figurado. Ya tenemos ahí dos conceptos unidos de lo que estamos hablando, que es el símbolo y que es lo representativo. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces aquí ya estamos terminando, ¿eh? No sé qué tiempo llevemos, pero bueno, estamos en lo dinámico, subjetivo, universal, contemplativo y la creatividad. Bien, hablando de lo representativo de algo figurado, venimos de la palabra de atrás, ya lo que venimos juntando todo, ¿no? Nos surgen estos otros conceptos, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es dinámico nos marca el concepto que es cuando nos referimos a una persona dinámica, que quiere decir que es un individuo activo con vitalidad, fuerza o energía. La segunda es una situación dinámica que se refiere a algo que está cambiando constantemente. Cuando hace referencia a un movimiento como aquella canción que tiene un ritmo dinámico, ¿no? Está cambiando todo el tiempo. A eso se refiere. Y luego, subjetivo o subjetiva, ¿no? Es perteneciente relativo al sujeto considerado en oposición al mundo externo. Dentro de las similitudes está lo individual, lo personal, lo intrínseco, lo peculiar, lo propio y lo interior. Acuérdense que estábamos hablando anteriormente de lo que es lo interno y lo externo, ¿no? Y la segunda definición nos dice que es perteneciente relativo al modo de pensar de cada quien o de sentir de cada quien y no al objeto en sí mismo. Las similitudes que hay dentro de estos conceptos, estas definiciones, son que es parcial, arbitrario, sesgado, tendencioso, partidista, relativo, todo eso es subjetivo. Y bien, tenemos el siguiente concepto que es la creatividad. ¿Qué es la creatividad y cómo estimularla? Fíjense, la creatividad o ingenio es la capacidad para pensar fuera de lo establecido. ¿Sí? Ahí ya tenemos un punto muy fuerte, todos los que estamos dentro de programas y dentro de todo lo que ya tenemos como plan de trabajo ya en un determinado tiempo de cumplimiento y todo eso, ¿no? Pero nos dice eso. La creatividad o ingenio es la capacidad para pensar fuera de lo establecido, encontrar nuevas soluciones y generar ideas. De ahí que todo lo que estamos reflexionando, y volvemos al inicio, es que, pues en esta situación, dentro de la enseñanza, tenemos que tener muy claro que no es ir a buscar técnicas y a buscar métodos y a buscar, no, es crearlas.
es crearlas, es la situación. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya dentro del rollo de la creatividad y dentro de todo esto de lo interno y de lo externo y que ya estoy pensando en el eje 4 y el eje 8 y cómo le voy a hacer con mi materia y mis disciplinas y cómo voy a unir esto con el otro y la maestra de abajo que me cae mal, que no, cómo le voy a ir al área a decir que me ponga la música, etcétera. Bueno, ya. Entonces estamos con la imaginación y la situación está de que pues los individuos realmente que han destacado en algún tipo de quehacer así creativo y cuestiones de ese tipo, pues no precisamente es un profeta, ni un cronista, ni un crítico, ¿no? Pero en realidad hay que ver por definición qué es un profeta, qué es un cronista y qué es un crítico, ¿sí? Definitivamente tenemos que rascarle ahí a la situación esta en que qué es lo que hay que hacer, qué es lo creativo, para dónde me voy a ir, qué es lo bueno, lo malo, lo rojo, lo azul. Bueno, dentro de la imaginación, dice la definición, que es la facultad del alma, anden, ahí ya va otro concepto, alma, que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. Las similitudes es la imaginación y creatividad es similar. Entonces, la fantasía, el ingenio, la inventiva, la viveza, la agudeza, todo lo que es la chispa imaginativa, entra ahí dentro de lo que nosotros imaginamos, pensamos, y de alguna manera nuestro ser empieza a maquinar y no dormimos, y etcétera. Bueno, la segunda definición viene la aprehensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad, lo ficticio, el mito, la utopía, la fábula, la invención, todo eso que a veces estás inventando, no, lo vi, te lo juro. Bueno, esas son situaciones que nos da el concepto. Después tenemos el concepto de profeta. ¿Qué es un profeta? Una persona que posee el don de la profecía. Ah, qué bien, ya la entendí, ¿no es cierto? Pero bueno, dentro de las similitudes, pues ya saben que les llaman sibila o pitonizo, bueno. Pero también en otra definición nos dice que es una persona que por señales o cálculos hechos previamente, conjeturas, predice acontecimientos futuros. ¿Sí? Eso es un profeta. Y las cuestiones de similitud es que es un adivino, un vaticinador, un vidente, un augur, aurístice y un navi. Estos tres últimos términos, créanme que no estaban en mi léxico. Pero bueno, pasamos a lo que es un cronista. El cronista dice que es una persona que recaba y redacta información de acontecimientos históricos o de actualidad. Ese es el cronista, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde empieza la disciplina de lo que es la historia y para qué sirve la historia y por qué voy a meter un cronista y por qué la historia y por qué el arte y por qué esto y por qué el punto y por qué lo uno y por qué mejor no lo quito y ya me quito de problemas. Pero bueno, la forma crítica. La forma crítica es un proceso, procedimiento neutro y sin sesgo para evaluar opiniones y afirmaciones tanto propias como de otras personas. Esas ya son cuestiones que tenemos que tenerlas a fuerza, si estamos dentro de estos procesos, tenemos que estar expuestos a lo que es la crítica, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí ya estamos con otros conceptos que no dejan de ser importantes y también no dejan de ser pues complejos, ¿no? Como es la belleza, la luminosidad, la moral, el estilo. Me voy a ir un poquito más rápido y bueno, lo bello. Mm, pues dentro de las similitudes, pues decimos que es hermoso, que es precioso, que es atractivo, que es un encanto, una lindeza, una beldad, que tiene gracia, que tiene gallardía, que es una sublimidad. Hablando de sublimidad, ahí viene dentro de belleza algunas cuestiones, similitudes de lo sublime, de la sublimidad. El primor, la lindura, la graciosidad, la guapura. Bueno, todo esto tiene que ver con el primer concepto de belleza. Pasamos al segundo concepto de belleza, que es una persona o cosa notable por su hermosura, que nos regresa a la primera, ¿no? Y las similitudes, ahí va. Las similitudes son estas. La divinidad, la preciosidad, hermosura, encanto, beldad, la Venus. Ahí está, ya apareció.
¿Y cómo se logra esto de entender cómo es la belleza? Pues son situaciones de otro tema y de profundizar y de filosofar y de eh, leer demasiados autores y todo para que nosotros caigamos un poquito más. Y ese tema podría ser un tema de llevarnos en algunas materias que podía ser un punto de articulación con los ejes, ¿sí? Pero bueno, esos son pequeños ejemplos y cositas que se pueden ir dando, ideas y situaciones que a veces por gusto o por desinterés o por lo que sea, nos llega y dicen, pues me voy a ir por aquí, ¿no? A ver qué encuentro. Pero bueno, ya entran otros términos ya más eh, de estudio, ¿no? Como son la luminosidad. La luminosidad habría que ver qué disciplinas puedo eh, echarle ahí para estudiar lo que es la luminosidad, ¿no? Pero esto nos dice que tiene que ver con el color, ¿no? Que tiene un valor alto en los claros, en los que reflejan luz, que el valor bajo son los oscuros, que absorben la luz, que el círculo cromático, que el amarillo, que el rojo, que el azul, etcétera, que los primarios, los secundarios y todo. Todo tiene que ver con el color, la luminación. Pero pues también tiene que ver con otras disciplinas, ¿no? Que trabajan eso. Después viene el término de la moral, que es perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien y el mal, y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Las similitudes que hay en la moral es lo ético, lo honesto, lo decoroso, lo honrado, lo decente, lo íntegro. Todo esto lo digo rapidito porque no quiero caer en problemas de este tipo. Pero bueno, pasamos al estilo. El estilo es algo muy bonito, bueno, a mí en lo particular me gusta, y es la manera o forma de comportamiento, así dice la definición. Tiene mal estilo, tiene buen estilo, me gusta su estilo, etcétera, ¿no? Y dentro de las similitudes del estilo viene el modo, la manera, la forma, el uso, el carácter, la peculiaridad, la personalidad, etcétera, en ese sentido de qué es el estilo, ¿no? Y bueno, otra de las situaciones de definición es volvemos al uso y a la práctica. ¿Recuerdan que estuvimos hablando del concepto de práctica? A la costumbre, que también estuvimos hablando, cuestiones de tradiciones, costumbres, y algo que a mucha gente le gusta, que se dedica a eso y que hay personas muy importantes, que es la moda, ¿sí? Bien, vamos a concluir nuestra participación. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, licenciado Abelardo Cuellar. Bien, muchas gracias, licenciado. Sí, Gracias por su sí. apoyo, que me está ayudando aquí a pasar las diapositivas. Espero que esta charla pues no sea aburrida, ¿no? Que sea algo que, pues sí, queremos abarcar mucho, pero pues dentro de los conceptos y dentro de lo que queremos aterrizar y todo, pues sea algo ameno. Bien, aquí hemos llegado a las recomendaciones, ¿no? Dicen que, pues a mí no me gusta que me den consejos, pero bueno, yo en este caso, pues tendré que dar algunas recomendaciones. Y bueno, en las actividades a realizar en cuanto a los ejes y en cuanto a todos estos puntos que debemos llevar a cabo dentro de nuestra práctica docente y de nuestros los planes de trabajo y más las maestras que, pues, que tienen tantos alumnos y que tienen que llevar toda esa carga de materias ellas solitas. Ya estando en las secundarias menos, ¿no? Porque pues ya cada maestro tiene su disciplina, ¿no? Pero las maestras de kinder que están en un salón con tanto niño o en la primaria, pues se recomienda que pues hagan las lecturas y que hablen la situación del objeto. Ya hablamos un poquito más qué cosa es el objeto y pues el objeto parte de qué estamos hablando. Si estamos en español, ¿qué es el objeto? Si estamos en matemáticas, ¿qué es el objeto? Si estamos en física, ¿qué es el objeto? Y ese puede ser un punto que nos lleva a realizar un objeto en cada materia y una articulación de ejes y una articulación de temas y de disciplinas y de todo que podemos concluir con ese concepto y cómo podemos hacer que en nuestras gráficas aparezca ese concepto y lo podamos unir con diferentes
con diferentes ideas, diferentes disciplinas, prácticas, actividades. Después viene lo que es una canción. Una canción es muy fácil, pero a la vez habría que seleccionarlas de una bonita manera para que cumpliera el objetivo de qué se va a poder enseñar con una canción. Y el dibujo, que es lo que se recomienda más en la educación elemental, porque ya ahora nadie quiere dibujar, ya todos quieren embarrarse de pintura, de ponerse las cosas encima, de hacerse rayas, bueno, etcétera. Bueno, esto es muy independiente, ¿no? Pero sí que dibujen mucho los niños. El video, porque ahora pues cual más tiene su celular y ya está con video de una plantita, de un animalito, no sé, pero sí utilizar estas herramientas de que tenemos de nuestra contemporaneidad, que si ahora los niños todos tienen video y todo, y decir ahora pues de tarea van a tener un video que sea tal tema o X, ¿no? El baile, bueno, el baile indiscutiblemente es algo que deberíamos de hacer todos y todos los días, pero bueno, eso es en cuanto a que vemos quienes nos gusta y vemos quién no nos gusta, ¿no? Pero puede ser una herramienta muy bien y recomendable para que se agilizara la mente, el espíritu, la sangre, etcétera. El documental, la poesía y el performance. Bueno, son actividades recomendadas para que podamos nosotros dentro de nuestra aula llevar a cabo toda nuestra actividad. La siguiente, por favor, maestro. Ya estamos en las recomendaciones y tenemos aquí el plan de organizar, de gestionar y de participar. Bien, aquí ya entra todo lo que es la comunidad, porque dentro de las recomendaciones y cosas así, pues es la adquisición de experiencias, ¿no? De que asistamos a un museo, o que vayan a alguna galería, o que vayan al cine, una película, o en el internet, se investiguen en YouTube, etcétera, en los festivales que hay en la comunidad o los que van a acontecer o dentro del interior del estado, en alguna comunidad o investigar inclusive en YouTube qué festividades hay en nuestro estado, en nuestra zona o en nuestro país o en otros países, etcétera. Las ferias, los conciertos, etcétera. Esas son recomendaciones, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bien, bueno, pues entonces ya dentro de las disciplinas y dentro de nuestro tema de los conceptos de arte, pues pasamos a esa disciplina que es las artes, ¿sí? Una cosa es el arte, que es lo que hemos estado hablando en toda la charla, y ahorita estamos aterrizando en nuestra materia, que son las artes, o la educación artística, como decimos, ¿no? Y bueno, pues tenemos la música, un buen referente, que pues, igual nos va a llevar a muchos conceptos, y pues hay que sacar todos esos conceptos de definición en cuanto eh, estudiar la música de un país, o de nuestro propio país, o de nuestro lugar, etcétera, hacer alguna invitación. La siguiente, la pintura, pues pasa a la siguiente, la pintura, igual es lo mismo, ya son las materias específicas de las artes, asistir a exposiciones o crear exposiciones en cuanto a los trabajos que hagan los alumnos, eh, practicar con diferentes materiales o incluso hacer el mentado arte que es efímero, que podrían los niños ahí en su entorno ir por hojitas, plantitas o frutos y todo y crear su propia obra efímera, ¿no? Etcétera. Son muchas cosas que se pueden platicar. Siguiente, la agrupación, que es algo importante, ¿no? Por ejemplo, la danza, pues el bailar solito o el bailar con todos, eso también sería una actividad bonita, ¿no? De a ver qué te gusta hacer a ti. Ahora, pues dentro de la planeación y dentro de los programas de secundaria, pues sabemos que un año se lleva una asignatura, otro año otra, y pues de esa manera lo han estado llevando. Y por último, el performance, que puede estar aterrizado en una pequeña obra de teatro, hacer que sea algo que la maestra le guste o algún niño, que puedan tomar un tema, una idea, un referente para que puedan crear su propio teatrino, sus títeres, marionetas, etcétera, cualquier actividad que puedan hacer o inclusive nada más con sus manitas. Hemos terminado, muchas gracias, espero que haya gustado la ponencia y vamos a las preguntas. Gracias.
Gracias, maestra. Gracias por la amplia exposición sobre el arte desde su concepto en la enseñanza elemental. Maestra Rocío, su opinión, por favor. Después vendría la doctora Edith y cerraríamos con el maestro Fidencio. Maestra Rocío, adelante, por favor. Sí, por la exposición, bueno, felicito a la maestra por tu exposición y por ella misma nos damos cuenta cómo el arte está ligado a eso que ahora se llama transversalidad, porque atraviesa todas las disciplinas, puede ser un recurso hasta didáctico para afianzar contenidos de las diversas disciplinas, pero no sé si en la escuela mexicana, yo no conozco mucho la escuela mexicana, si viene así formulado o cómo ella ha llevado a la práctica esta complejidad de los contenidos transversales en la educación elemental. Gracias, maestra. Adelante, doctora Edith. Ahorita vienen las preguntas y después viene su intervención, maestra Jocelina. Sí, sí, muchas gracias. Pues muchas gracias primero que nada a todas y todos, maestra Jocelina, muy agradecida, realmente es usted muy inspiradora. Me encanta cómo describe y cómo pues hasta nos hizo felices. Yo veía la risa de los compañeros, ¿no? Es interesante porque pues así debieran ser todos los maestros, ¿no? Neuronalmente dicen que la música, por ejemplo, pero yo creo que todas las artes en general tienen redes, ¿no? Y en ese sentido pues es un apoyo o debiera ser un tema, una materia importante desde el inicio, desde el preescolar de los pequeños, ¿no? Si es que no desde que están en la concepción, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y ¿qué recomendaría usted en general? Pues no para los maestros, sino yo diría para la comunidad, para los padres, los adultos en general, ¿no? En ese sentido, para fomentar la actividad. Gracias, doctora. Maestro Fidencio. Felicitar a la maestra Jocelina, maneja muy bien los conceptos, por cierto, y aparte los aplica. Este término que usó de inserción y de intersección, si todos los maestros lo tuvieran en cuenta, enriquecerían mucho su práctica docente y se facilitaría el aprendizaje de los niños, pues porque es una manera lúdica, es una manera ah, como juego, y ese tipo de aprendizaje es el que más le gusta a los niños. El deporte, el juego, las artes, bien empleadas, posibilitan una mejor educación y facilitan el trabajo del maestro, enriquecen el aprendizaje de los niños y ojalá todos lo tomáramos en cuenta. Felicidades, maestra Jocelina. Gracias. Gracias, maestro Fidencio. Maestra Jocelina, por favor, adelante. Bueno, pues la primera pregunta que hizo la maestra Edith, fue la maestra Edith, ¿verdad? La La primera maestra maestra. Rocío. La La maestra maestra, la Rosero. maestra Rocío ¿qué recomendaría para que la aplicación de todo esto se llevara a cabo, ¿no? Bueno, ante todo sabemos que pues tenemos algunas situaciones culturales, algunas situaciones ya de nuestro medio que habría que concientizar. Eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Porque si quiero dar algo, necesito primero yo hacerlo, ¿no? Si yo quiero que mis niños canten, yo debo cantar. Si yo quiero bailar, si mis niños quieren que baile, yo bailo. Si yo pinto, los niños pintan, ¿no? Y así es el ejemplo, ¿no? Son las situaciones que a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque yo les digo que bailen, pero pues no bailan. Yo les digo que lean, pero no leen. Entonces, esto se aplica desde el docente, desde lo que yo quiero. Quiero que mis hijos toquen un instrumento, quiero que mis hijos hablen un idioma, sean honestos, obedezcan, etcétera. Entonces, parte desde el ejemplo. Y aparte, pues ustedes saben que tenemos que ir de la mano con la casa y con la escuela. Esa es la primera recomendación que haría, ¿no? Y pues que a todos nos cuesta.
La segunda que hizo la maestra Edith en cuanto a qué cosa comentó, recuérdenme un poquito que me preguntó. ¿Qué sugeriría a los adultos, a los padres? Porque pues estas recomendaciones Ujú. aplican para todos, ¿no? Pero pues se iba como más enfocada al docente, Ajá, ¿no? exactamente, pues mire, en cuestiones de educación de los sentidos, partimos desde que a veces en nuestra propia casa hay alguien que habla muy fuerte, ¿no? Entonces, habría que ver que si utilizando algunos taponcitos acá, él a sí mismo se va a escuchar para que su tono de voz baje un poquito. Esa sería una recomendación, ¿no? Entonces, auditivamente estamos un poquito fuera de lo que deberíamos de ser educados por medio del oído, ¿no? En cuanto a situaciones de ejemplo, por ejemplo, los sonidos que hay fuera, ¿no? Esas situaciones del gas, de las patrullas, de los sonidos externos y todo eso, pues no están dentro de nuestras manos, ¿no? A veces no están dentro de nuestras manos. Pero los sonidos que tenemos en nuestra aula o los sonidos que tenemos dentro de nuestra casa y que están dentro de nuestras manos, sí los podemos llevar a cabo en mediarlos, en mediarlos. Eso es la educación de la situación auditiva, de la situación visual, de la situación del habla, la lectura que hacen las maestras en voz alta, eso es maravilloso con los niños, que los pongan a leer siempre en voz alta, todos los días. Yo creo que si eso fuera una práctica diaria, de que mis niños leen en voz alta todos los días y ninguno falta, eso es una práctica que nos llevaría a resolver muchos problemas. Entonces, es el habla, es la vista, es educar los sentidos. Partiendo desde ahí, nos vamos a dar cuenta que nosotros ya como adultos no estamos educados. Nosotros ya como grandes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que los niños estén educados si nosotros, pues, prendemos la licuadora, todo lo que da y etcétera, ¿no? Sabiendo que, pues, al ladito está mi hijo tratando de tocar unos sonidos o de concentrarse haciendo un trabajo, etcétera, ¿no? Son situaciones de atmósfera, son situaciones de sensibilidad y de ponernos un poquito a reflexionar en cuanto a qué es la educación de los sentidos. Muy bien, Este, maestra. sí, Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos de esta importante charla? Le daré el uso de la palabra a la maestra Rocío Lucero. Maestra Rocío, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Este, pues lo importante que es el arte, cómo está presente cotidianamente en nuestra vida, por lo que la maestra desarrolló las imágenes, los sonidos, las sensaciones. Y si en cambio, como que no le hemos prestado atención o en la educación, como se ha hecho tan especializante, entonces solo a los que estudian para tocar un instrumento, para pintar o para llevan toda esta formación. Y los que no somos de eso, pues nos dedicamos a otro tipo de especialización, cuando en realidad, si se quisiera, como se tiende generalmente a pensar, que la educación forma hombres integrales, pues debería ser en su complejidad y tomarla en cuenta en todas las condiciones. Y bueno, el ver esto y la amplitud que abarca, pues nos da la sensación de que somos muy limitados en la educación que tenemos, ¿no? Bueno, eso me dejaría de reflexión. Gracias, maestra Rocío. Doctora Edith, ¿con qué te quedas el día de hoy? Pues reflexionando en el cómo, para efecto de que esto sea pues una visión generalizada, ¿no? O sea, y más que visión, una práctica, ¿no? Una práctica para que pues tengamos una sociedad más feliz en resumidos términos, ¿no? Gracias, doctora. Maestro Fidencio. Pues ha sido un buen recordatorio sobre lo que significa cada concepto, cada palabra. Por ejemplo, esto de signo, símbolo y código, pues los empleamos, pero no le damos su real significado, pues porque no lo conocemos.
Y esto como principio para entender el arte en general, pues está bien. Esto de educar los sentidos también, vivimos, oímos cosas, hacemos cosas, vemos cosas, pero nuestros sentidos no aprovechan, no alcanzan a entender o a comprender todo lo que vemos o todo lo que se hace, pues porque no estamos educados en relación con los sentidos. Pues me deja eso de poner más atención en ciertas cosas y tratar de sacar más provecho del arte. Si el arte en general abarca todas las disciplinas y si lo viéramos así, la educación se enriquecería. Gracias, Joselina, otra vez. Gracias, gracias, maestro Fidencio. Maestra Joselina, un mensaje final para las amigas y los amigos que nos están viendo. Bueno, pues muchas gracias principalmente a ustedes, los que estuvieron ahorita en la charla. Me dio mucho gusto conocerlos, escuchar sus voces, licenciado Belardo, maestro Fidencio, maestra Edith. No estuvo, ¿verdad, el maestro Miguel Guerra? No, No, no no. estuvo, no entró. También estuvo la Bueno, maestra Rocío. maestra Rocío Lucero, mucho gusto, maestra Rocío Lucero. Y pues decirle al maestro Miguel Guerra que pues no nos deje plantados. Y así como no nos deje plantados el maestro, pues los demás compañeros tampoco, que nos sigan en el programa y que también pues se difundan todas las charlas que hay aquí en el programa de Construyendo Comunidad, porque son bastante interesantes los temas que se han presentado. Ya he seguido algunos que me ha invitado el maestro y pues también invitar a otros compañeros que se animen a dar su charla, su experiencia, su trayectoria, y que esto es bastante, pues, retroalimenta y nos inspira y de alguna manera nos sensibiliza y nos hace solidarizarnos. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Joselina. Fíjese que siempre de los programas yo me quedo muchas veces con tareas que las aplico en familia, con las amigas, los amigos y con los compañeros y con las compañeras de trabajo. O sea, trasladamos lo que se escucha, lo que aprendemos a otros núcleos de la comunidad. Yo me quedo con eso y le agradecemos en verdad su compartir, su exposición del día de hoy. Gracias, maestra Joselina. Gracias, maestra Rocío. Gracias, doctora Gracias. Edith. Hasta Gracias, luego. maestro Fidencio. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto. Gracias a Pásenla bien. todos y todos. Gracias, Buenas abogado. tardes. Buenas tardes. Hasta Gracias, pronto. adiós. Tarde.